Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz día de preparación o feliz sábado. Una vez más nos encontramos a fin de compartir algunas ideas, comentarios y sugerencias para la lección de esta semana. Pero antes de continuar, ¿qué les parece si oramos? Querido Padre que estás en el cielo, te pedimos que si es tu voluntad ahora al compartir nuestras ideas, algunos comentarios y algunas sugerencias con los amigos, que tu Espíritu esté presente en medio nuestro y sea Él quien nos dirija. Te agradecemos por poder compartir esto. Pedimos que te quedes con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, ¿qué les parece si entramos de lleno a la lección número 5, la Pascua? Tengo varias cosas para compartir con ustedes. Lección número 5, la Pascua. Y lo primero que vamos a hacer es ver el versículo de memoria, que se encuentra en Éxodo 12, versículos 26 y 27. Voy a leer la nueva versión Reina Valera 2000, o Nueva Reina Valera 2000. Dice así: y cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito?, responderéis: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Interesante versículo que se encuentra en uno de los puntos que vamos a desarrollar en esta lección, que por cierto está muy buena y me voy a enfocar sobre todo en algunos aspectos puntuales que quiero que ustedes investiguen para después abordarlos con los alumnos en la semana, en el sábado específicamente. Pero algunas preguntas que preparé, había varias y hay una que no la puse a propósito, pero la voy a decir ahora. ¿Cuáles son las preguntas que podemos compartir con nuestros amigos? Son las siguientes. ¿Nuestras decisiones afectan a los demás? Evidentemente esto está ligado a lo que pasó con los egipcios, el faraón, las decisiones que tomaron, también el pueblo de Israel, en el momento de la Pascua. ¿Obedecemos solo cuando estamos en momentos extremos? Dato para reflexionar. Última pregunta que puse aquí. ¿Qué enseñanzas estamos transmitiendo a nuestros hijos? Pero una pregunta, esa de la enseñanza está buena y lo vamos a desarrollar también con el tema de la Pascua. Una pregunta que me parece muy interesante para compartir porque estuve viendo varios videos y les voy a dar mi opinión. No soy el dueño de la verdad, pero mi opinión respecto a un punto que es conflictivo y he escuchado varias cosas diferentes. ¿Quién mató a los primogénitos egipcios? Es una pregunta. Y he escuchado varias cosas. Y preparé algo para compartir con ustedes. Pero lo vamos a hacer cuando lleguemos al tercer punto. ¿Quién mató a los primogénitos egipcios? Y he escuchado varias cosas. Otra vez, voy a dar mi punto de vista. No soy el dueño de la verdad, basado en la Biblia. Y basado en alguna investigación que pude hacer. Que tampoco soy el que descubrió esto, ¿no? Lo he escuchado, lo he investigado, lo he estudiado y lo quiero compartir con ustedes. Vamos a pasar a los puntos principales de nuestra lección. Son 3, es el último aviso, la Pascua y el juicio divino. Respecto al primer punto, pues me voy a detener sobre todo en el segundo y en el tercero. No porque el primero me parezca menos importante, pero el primero dice el último aviso, y ahí vamos a ver los versículos que se encuentran en el capítulo 11 de Éxodo, versículo 1 al 10. Puse lo de Miqueas 6:8 porque me parece interesante destacar qué es lo que pide el Señor de nosotros, qué es lo que realmente quiere de nosotros, para no olvidarnos de eso. Y los puntos principales, acá no puse el pasaje de Amós 3:7 que está muy bueno, porque refiere a que el Señor no hace nada sin revelarlo previamente a sus siervos los profetas. Y es lo que pasó acá. Acuérdense, y acá volvemos a la lámina, que hubo 3 días de oscuridad para reflexionar. ¿Quién tenía que reflexionar? Todos en realidad. Los egipcios y los hijos de Israel. Los egipcios tenían que ver que el Señor había dicho, va a pasar tal cosa y pasaba. Ojo con esto otro y sucedía. Los israelitas vieron cómo el Señor, ese Dios al que ellos casi habían olvidado, algunos de ellos, podía hacer maravillas y era superior al resto de los dioses.
Esos 3 días de oscuridad previos a la última plaga, al último golpe, eran para reflexionar. La advertencia final de Dios era una última oportunidad para el faraón de hacer lo correcto. Dios dio una última advertencia explícita antes de ejecutar su juicio sobre Egipto, revelando su justicia como una expresión de amor. La justicia es parte del amor de Dios. No puede existir amor sin justicia. Sería injusto. Y Dios es un Dios de amor, por lo tanto es un Dios justo. Pero es interesante que Dios avisa. Recuerdo una frase que me repetían algunas veces en mi trabajo anterior. Una frase que no se usaba del todo bien, pero decía, el que avisa no traiciona. No me gustaba porque generalmente la usaban previamente a alguna actividad que con la cual yo no concordaba. Sin embargo, en este caso Dios avisó previamente antes de que sucedieran las cosas. Y dice que muchos egipcios reflexionaban y atendían los avisos. Es más, la lección nos comenta que cuando sale Moisés, Moisés era respetado por muchos egipcios. Y sabemos que muchos egipcios salieron con el pueblo de Israel. Eso pudo haberle traído algún problema posterior. Pero esos egipcios creyeron en la palabra del Señor a través de Moisés. Y acá pasamos al segundo punto, que es la Pascua. Y yo puse una frase sola en este segundo punto, pero hay tanto para hablar. Éxodo 12, del 1 al 28. Dios dio instrucciones específicas para la Pascua, centrando la atención en la adoración al Señor, que los iba a redimir. Y el rito contenía el simbolismo central de protección por la sangre. La palabra hebrea para Pascua es Pesaj, que es pasar por alto. Pasar de largo. Y preparé algo para el último punto para compartir con ustedes. Es interesante, todo esto es interesante porque Dios le dice, este mes va a ser el primer mes para ustedes. Y ustedes tienen que escuchar bien las indicaciones. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, escucharon las palabras de Moisés, adoraron, alabaron y obedecieron al pie de la letra. Qué interesante que ahí obedecieron, ¿no? Por eso una de las preguntas que hacía, ¿obedecemos solo cuando tenemos miedo? Yo creo que ellos respetaron. Lamentablemente después se olvidaron en algún momento. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Pero tenemos que recordar que Dios es un Dios de orden. Y Dios envió el mensaje y le dijo, este va a ser el primer mes para ustedes. En el día 10 tienen que apartar un cabrito, una oveja de 1 año, sin mancha, sin defecto. Y esa oveja tiene que estar con ustedes hasta el día 14. La tarde del día 14 la van a matar. Y uno puede decir, pero Dios es... ¿Por qué pide esto? Dios cuando pide cosas tiene motivos para pedirlas. Ese cabrito, que no tenía nada que ver, representaba a Jesús. Ese cabrito que iba a morir el día 14, por la tarde. Y la sangre del cabrito tenía que ser recogida en algunos recipientes porque esa sangre iba a ser pintada en los dinteles, en el marco de la puerta. Nosotros tenemos en la puerta de nuestra casa una mezuzá, que se llama en hebreo, ¿no? Porque si después vamos a ver algo del pasaje en hebreo que dice las mezuzot, en los dinteles, es la palabra hebreo, ¿no? Hebrea para dinteles de las puertas. Esa iba a ser la marca que los iba a salvar. ¿Cómo esa marca los iba a salvar? Tenían que demostrar que creían la palabra de Dios. Esa sangre los iba a salvar de la muerte. Y a nosotros nos pasa lo mismo el día de hoy. Esa sangre nos salva de la muerte del pecado. Quizás hay una parte que nosotros olvidamos, es que el Señor le mandó, y acá está implícito en nuestro versículo de memoria, que ellos tenían que repetir a sus hijos esta situación que habían vivido, como que la vivían en tiempo presente. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sigue recordando esto. Y a mí me duele a veces escuchar cuando hay gente que dice esto ya no tiene más vigencia, porque el mismo Jesús, en la noche de la cena de la Pascua, compartió con sus apóstoles, sus discípulos, la comida pascual, que tenía también hierbas amargas
porque representaban la esclavitud que habían pasado, la amargura de la esclavitud en Egipto. Tenía el cordero ese que no tenía nada que ver y había muerto por ellos. Y tenían ese pan sin levadura, porque la levadura representaba el pecado. Y acá se desprende otro tema más que no lo voy a decir, lo estuve comentando con mi señora y siempre cometo el error de extenderme en temas que no están incluidos en la lección. Pero los invito a investigar bien este tema, porque acá hay un error importante, según mi punto de vista, de la aplicación de los 3 días y las 3 noches de la muerte de Jesús. Otra vez, tengo algún amigo por ahí que alguna vez me compartió un par de bibliografía para leer respecto a esto, para que sostenía la teoría de que Jesús muere un viernes de noche. Y eso es porque se desconoce las fiestas judías. La fiesta judía establece que el primer día después del día 14 es el primer día de los panes sin levadura, y ese día es día de reposo. No importa si cae un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes o un domingo, es día de reposo. Ese día no se puede hacer nada. Entonces los invito a investigar esto para saber cuándo fue que murió Jesús y por qué este día de reposo era un día de reposo especial. Pero no es el tema de esta lección. Si quieren en algún momento lo hablamos. Es interesante. Ese Shabbatón. Pero, ¿por qué digo que esto sigue vigente? Porque Jesús le dice a los discípulos, ustedes sigan participando de esta actividad en memoria de mí. Es decir, esa Pascua que representó la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, va a simbolizar de ahora más la liberación de nuestros pecados, de la esclavitud del pecado por la sangre del Mesías, de Jesús. Ahora entendimos la Pascua realmente. Entonces esa actividad se debería seguir desarrollando con el recuerdo de esto. Y eso es lo que deberíamos transmitir a nuestros hijos. Pero así, de forma vívida. Porque el Señor lo mandó así. Y a veces nos olvidamos de esto. Y me parece que en ocasiones, no digo nuestra iglesia, ni quiero decir algo, pero veo que algunas personas le prestan más atención al huevo de Pascua o a que tienen un día feriado, a repetir esta actividad. Fuimos librados o liberados de la esclavitud del pecado por la sangre de ese cordero que no tenía nada que ver. Uno puede decir, pero esa sangre, sí, esa sangre es la misma que se pintaba y los libraba de la muerte. Eso es lo que le tenemos que transmitir a nuestros hijos hoy, a nuestra familia. Pero con esta sensación, a mí me libró. Hoy me libró. No decir, allá hace mucho tiempo Jesús murió por mí. Eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros amigos. No me quería extender mucho, pero el tema de la Pascua es fundamental. Es fundamental porque simboliza la muerte de ese cordero por mí. Y que esa sangre me libra de la esclavitud del pecado. El tercer punto donde voy a poner la pregunta que habíamos establecido al principio, pero no estaba dentro de las otras, decía el juicio divino. Y acá vamos a leer Éxodo 12, 29 al 36. ¿Qué pasa en esta parte? En esta plaga reveló la inutilidad de los ídolos para salvar al pueblo, produciendo las mayores consecuencias para los egipcios. Interesante que cuando Moisés termina de hablar con el faraón sale enojado, porque él sabía lo que iba a pasar. Y acá viene la pregunta, ¿quién mató a los primogénitos egipcios? Saben que yo creo que muchos egipcios escucharon lo que dijo Moisés y escucharon que en el pueblo de Israel estaba pasando algo raro y fueron y averiguaron. Dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Podemos estar con ustedes? Acuérdense que la familia tenía que matar un cordero y si eran pocos tenía que invitar al vecino. Y tenían que permanecer adentro. Porque iba a pasar que el que no estuviera con la marca de la sangre en la puerta iba a recibir las consecuencias. ¿Quién mató a los primogénitos egipcios? La clave está en el versículo 23 del capítulo 12. De acá los quiero compartir con ustedes. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Acá está en el hebreo original, o por lo menos lo más parecido al original.
que encontramos. Ve'avar Adonai lingof et Mitzrayim ve'ara et Adam, la sangre a la mashkof ve'al shtei amesusot ufasach Adonai al petach veloiten a mashhit labo el pateigen lingof. La palabra clave acá es amashhit. ¿Qué dice este versículo? Ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, pero ¿qué dice? La versión, la traducción más cercana al original dice, porque el Eterno pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará de largo aquella puerta. ¿Y qué dice esta palabra? Esto es clave y muchas veces lo pasamos de largo. Y no dejará entrar en vuestras casas al destructor para matar. Como le dije ahí, la palabra es mashhit. Mashhit es la palabra clave. Destructor. Destructor. Otra palabra que se podría traducir acá, el merodeador. ¿Qué pasaba entonces? El ángel del Señor pasaba, estaba la marca de la sangre y decía, acá no puedes entrar. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo sé muy bien que hay veces que ocurren problemas. Y esto lo vimos en la lección pasada. Estamos en medio de un conflicto, hay cosas que no podemos explicar. Sabemos, ese mashhit, ese destructor, ese merodeador, por ejemplo, aparece en un versículo en el capítulo 1 de Job que dice que se presentan los servidores del Señor en la corte celestial. Y entre ellos venía uno que cuando el Señor le pregunta de dónde venís, él dice, vengo de merodear la tierra. Usa la misma palabra, la misma raíz. El merodeador, el destructor de la tierra. En Apocalipsis vemos que si los ángeles del Señor no estuvieran deteniendo los vientos de este mundo, esto sería un caos total. Por las consecuencias del pecado. Vemos que cuando el pueblo de Israel pecaba en el desierto, se alejaba de Dios, venían problemas. Pero cuando se acercaba, le pedía perdón, quería seguirlo, se iban los problemas. ¿Por qué? Porque el Señor los cubría. El Señor nos cubre. Y con esa ayuda del Señor, hay problemas que no nos llegan a tocar. No fue el Señor quien mató a los hijos de los egipcios. La lección hablaba un poco, que no estoy del todo de acuerdo, pero la lección lo menciona que así como los egipcios habían matado a los hijos de los hebreos, ahora estaban sufriendo en carne propia la muerte de sus propios hijos. Yo no creo que Dios esté diciendo, vos me hiciste esto, te voy a hacer esto otro. No pasa así, no, Dios no es así, no es un ser humano. Sí creo que los egipcios habrán pensado algunos, nosotros vimos que pasaba esto y no dijimos nada. Mirá, ahora nos pasa a nosotros. Puede ser que haya servido para eso. ¿Vieron como decíamos? A veces el sol te endurece o te derrite. Todo está, ¿qué hago yo cuando viene el problema? El ángel del Señor pasaba y decía, por acá no podés entrar. Si no, ¿por qué? Porque esta gente creyó lo que yo dije. Creyó lo que yo dije, mató ese cordero que no tenía nada que ver y pintó las puertas. Ellos no creyeron lo que yo dije. Yo voy a defender esta casa. No sé si se escucha bien, si se ve bien, pero yo lo entiendo de esa manera. Yo lo entiendo de esa manera y lo comparto con ustedes. ¿Cuál es la aplicación que tenemos para esta lección? Reconocer la impotencia de los ídolos, los falsos dioses o las cosas materiales. No tener nuestra confianza en estas cosas. Aceptar la justicia divina sabiendo que Dios juzga el pecado y que hay consecuencias por nuestras acciones. Ser responsables en nuestras decisiones sabiendo que esto también afecta a otros. Y vivir de manera que honremos a Dios. Una lección muy linda, con temas muy importantes para nuestra vida, para hacerlos propios y compartirlos con los demás. Ojalá que podamos compartir estas ideas con los amigos y que sepamos que Dios es un Dios de amor. Ese cordero no tenía nada que ver y moría para que usen su sangre para salvar su casa y su familia. Ese cordero que se llama Jesús o Yeshua, como le dicen los judíos, vino a dar su vida por mí. Y yo quiero aceptar su sangre.
Y los invito a ustedes que hagan lo mismo y que inviten a sus alumnas, a sus amigos, a sus compañeros a hacer lo mismo. A aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y que esa sangre los limpie de los pecados y los libre de la esclavitud del pecado, porque pronto va a venir nuevamente a buscarlos. Que terminen bien este día de preparación, que tengan un feliz sábado, pero sobre todo que tengan una buena semana. Que Dios los bendiga.